Bueno, buenas al que se conecta al video. Entonces, como les decía, todas las clases se graban y se suben a YouTube. ¿Listo? Entonces, mi nombre es... Bueno, vuelvo y le repito al que está llegando tarde. Ay, ¿ese quién es? ¿Y por qué me quitaron a la profesora Liliana? Pues la profesora Liliana, pues... tengo entendido que pues le salió una oportunidad, entonces pues le tocó pues dejar la responsabilidad académica que tenía y pues entonces quedé yo ahora al mando del curso, ¿no? Entonces Andrés Fabián Leal Archila, correo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a manejar tres tipos de comunicación, sí, el correo, que no, pues es que no he tenido tiempo de hacer aquí la arroba unipamplona. O sea, no he tenido tiempo de hacer pues los grupos y porque eso siempre lo hago 2 días antes para que se llenen, pero bueno, no los he hecho, eso los hago ahorita que termine la clase. Vamos a manejar tres métodos de comunicación. ¿Listo? Entonces, el correo es indispensable, o sea, cualquier cosa pues me escriben al correo, pues también pues por Teams, por el chat de Teams, pues también ahí me comentan todo lo que pase, entonces podemos comunicarnos por el chat de Teams y también podemos, vamos a abrir un grupo en Telegram y un grupo en WhatsApp, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que la comunicación sea más rápida, ¿no? Entonces, en esas tres plataformas vamos a trabajar, o sea, cualquier cosa pues se habla por cualquiera de esos tres medios, digamos los tres manejan la misma información y entonces pues ahí no estamos hablando. Claro que lo que es el chat de Telegram, el chat de WhatsApp, pues es para cosas importantes, ¿no? O sea, no es para coger ahí los grupos de juego, ¿listo? Yo creo los grupos y los pongo hoy los pongo en funcionamiento, ¿listo? Bueno, ¿qué más tengo que decir? ¿Qué más se dice el primer día? No, bueno, pues yo creo que la profesora le ha mostrado pues el contenido, ¿no? Porque es que este semestre se cambió. Entonces el libro es el Layton, ¿no? ¿Todo ya lo tiene? El Layton, ¿sí? ¿O qué libro estaban usando? No, profe. No, señor profesor. Bueno, el libro se llama Late Hall. Bueno, aunque pues el libro tampoco es que sea tan importante porque pues al final todos los libros dicen lo mismo, ¿sí? Pero bueno, el libro se llama Late Hall. Y pues, ¿y el calendario? ¿Qué calendario estaba manejando? ¿El que está en la plataforma? Bueno, usted puede entrar aquí a los contenidos del departamento y pues aquí es. Ah, es que ustedes son este otro curso. Es que yo tengo otro curso. Tengo uno de multi, pero no este. Sí, o sea, no tenía este de 4 horas, sino que tengo uno de 5. Ah, pero es la misma historia. O sea que la otra semana tenemos quiz. Bueno, pues la otra semana hay quiz. No, aquí sigue manejando Larson. Veo. Este no lo cambiaron. Este contenido no lo han cambiado. Yo pensé que este lo habían cambiado. Bueno. Bueno, no, entonces vamos a manejar el otro. Porque no me va a poner a manejar dos cursos distintos. Vamos a manejar este calendario, ¿listo? El de los... El que trabajamos con con los electrónicos. Es la misma historia. Pero entonces el quiz sí lo manejamos tal cual como está aquí, ¿sí? O sea, el quiz lo vamos a hacer la segunda clase de la tercera semana. ¿Listo? Y
y vamos a manejar este calendario, ¿sí? Bueno, es la misma cosa, eso es la misma historia, todos los cursos son iguales. ¿Listo? Preguntas. Preguntas, Profe, dudas. ¿usted nos va a dar nuevos temas o vamos a seguir trabajando sobre eso? No, pues los temas son los mismos, vea, pues límites y continuidad. Ya tengo entendido, eso sí me dijo la profesora que ya habían visto coordenadas polares, ¿no? Bueno, gráficas polares no sé, pero coordenadas polares sí vieron, ¿sí? O sea que estamos acá con... O sea que estamos acá, vamos iguales, o sea, hoy vamos a iniciar derivadas parciales. Espérenme aquí. ¿Listo? Bueno, entonces ahí está el calendario. O sea que hoy empezamos con derivadas parciales. Imagínense, era traumático cambiar de profesor ¿en qué? En presencial cuando usted veía llegar a otro. Ahora cómo será virtual, ¿no? Espérenme que aquí me está preguntando alguien. Bueno, listo. Entonces, preguntas, dudas. Muchas dudas, profesor. Voy a perder este curso, sí, seguramente. Pero, no mentiras. ¿Qué? No, nada, esto... Entonces yo creo los grupos de WhatsApp y Telegram ahorita y se los envío. Cualquier cosa al correo. Y entonces, pero es de matemáticas. Esto que, no sé, ¿hay más preguntas? Bueno, no sé qué habían planeado de evaluaciones, ¿no? Un quiz, un taller y el parcial, ¿sí? ¿Sí habían hablado de eso? Sí, señor. Bueno, entonces quedamos así, o sea, un quiz y el taller, eso pues se suma y se divide, eso es el 15% y el parcial el 20%. Pero resulta que el quiz lo vamos a hacer por Moodle, ¿listo? O sea, los quizzes, el quiz va por Moodle. Entonces, hay que hacer la petición de las aulas para hacer ese quiz. ¿Listo? Entonces, ese va por Moodle. Yo con su debido tiempo les envío el link y todo para que se puedan unir. ¿Listo? Bueno, eso, ya, creo que no tengo que decir más, ya llevo 20 minutos sin decir nada interesante. Bueno, entonces, listo. Pregunto algo, ¿habían dicho que era la continuidad? No, creo que habíamos visto como una introducción de lo que eran las coordenadas polares, solo habíamos hecho como un ejercicio, creo. Pero ya vieron límites. Íbamos ahí. Bueno, yo tengo copiado hasta ahí, hasta el límite. Bueno, entonces vamos a hacer algo. O sea, entonces ya conocen qué es coordenadas polares, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces coordenadas polares. Bueno, es que aquí no tengo ejemplos con coordenadas polares, pero no importa, lo buscamos. ¿Qué pasa con las coordenadas polares? Las coordenadas polares pues es simplemente hacer un cambio de que si usted tiene un punto X, Y, usted lo puede reescribir. Ese es pues la coordenada para este punto X, Y, usted la puede escribir en términos de una distancia y de un ángulo. ¿Sí? Entonces usted llegaba y determinaba el ángulo, entonces se acuerda de que el ángulo usted lo determina con el arco tangente de Y sobre X. Hay que tener cuidado con ese teta, ¿no? Porque es que resulta que para poder determinar
para poder determinar ese ángulo, o sea, usted necesita que el arco tangente solo le va a servir para determinar ángulos que estén entre menos pi medios y pi medios. ¿Por qué? Por la definición de arco tangente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un ángulo que no está en el primer cuadrante, sino que está, por ejemplo, en el segundo o en el tercer cuadrante, pues para poder calcular ese ángulo, pues usted debe hacerle un proceso al resultado que le da arco tangente. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Se habían hablado de eso? Exactamente no, bro. Bueno, no había conocido ese método. Bueno, entonces, bueno, pues para cuando uno hace cambio de coordenadas polares, pues no es tan importante, pero pues bueno, ya que vieron coordenadas polares, pues para que me entiendan aquí un poco de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es que cambiar a coordenadas polares es, ya usted no habla, o sea, ya usted no habla de parejas de números ordenados, sino que habla bueno, que usted dice que X es R coseno de teta, y Y es R seno de teta, ¿no? Donde ¿quién es R? Pues R es la distancia al origen. R es la distancia al origen y pues teta pues es el ángulo. Teta pues será entonces el ángulo que pues bueno, que está determinado desde el eje positivo de las X. ¿Sí? Entonces ya usted ya no trabaja hablando de parejas X, Y, sino que pues ya habla de distancia y el ángulo. ¿Sí? ¿Y eso para qué le sirve? Bueno, eso le sirve para muchísimas cosas, pero en especial para cuando usted necesita hacer un cambio de coordenadas. ¿Y para qué necesita usted hacer un cambio de coordenadas? Pues resulta que a veces es más fácil trabajar con coordenadas polares que con coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque es que si usted observa, por ejemplo, la figura de un círculo, yo no sé si en calculador yo hice algún ejemplo de integrales con coordenadas polares, tal vez sí. Pero entonces la idea es básica. La idea es que, por ejemplo, si usted tiene un círculo, no sé, de cualquier radio, entonces si usted tiene un círculo, por ejemplo, de radio 3, entonces la ecuación de un círculo de radio 3 es x cuadrado más y cuadrado sería igual a 9 al cuadrado, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está trabajando este x cuadrado más y cuadrado, pues puede ser esto, no, 9 al cuadrado, ¿cuál 9 al cuadrado? 9. Cuando usted tiene, digamos, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿qué ocurre? Ocurre que pues a veces es difícil trabajar este x cuadrado más y cuadrado. Le va a quedar entonces, cuando usted haga coordenadas polares, pues esto le queda simplemente r igual a 3. ¿Sí? Y usted simplemente diciendo en coordenadas polares r igual a 3, ya usted está pintando un círculo. Y entonces es mucho más fácil trabajar con, bueno, reescribiendo esto como r igual a 3. ¿Sí? Bueno, yo creo que eso fue lo que vieron, ¿no? Y entonces, en especial, cuando uno está haciendo algunos límites, pues esos límites se pueden trabajar más fácilmente pues haciéndole el cambio a coordenadas polares. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Entonces, por ejemplo, bueno, aunque este límite yo lo haría distinto, pero por ejemplo, usted podría pensar en el límite. Bueno, ¿y qué es un límite, no? Yo creo que es importante entender esto, ¿no? Digamos, ¿qué es el límite en una variable? Sí, entonces, el límite de una función en una variable, o sea, si nos vamos a una variable, el límite de una función en una variable es básicamente lo siguiente, o sea, que, bueno, yo creo que es más fácil entender cuando un límite existe, viéndolo cuando no existe, vea.
Si usted digamos mira esta función en el punto A, para esta función existe límite en el punto A. ¿Sí o no? No, señor. ¿Por qué no existe? No existe. ¿Por qué no existe? Porque Infinito, infinito. por el tiempo de izquierda y derecha no da el mismo valor en Y. Porque por izquierda y por derecha no da el mismo valor en Y. O sea que cuando usted se acerca al punto, que cuando usted se acerca a este punto por la izquierda, o sea, usted mira el límite. Cuando X tiende a A por izquierda, pues es distinto al límite cuando X tiende a A por derecha. ¿Sí? ¿Y qué es el límite? Bueno, el límite es en realidad pues un valor acá en el eje Y, o sea, en las imágenes de la función, usted empieza a mirar, o sea, usted hace, digamos, aquí hace como una cerca pequeña, y para que el límite exista, lo que usted necesita es que si usted se acerca a L, usted pueda encontrar valores de A y la función se esté acercando al valor que usted le está dando. Pero ¿qué pasa? Pues eso ocurre cuando usted lo mira por la izquierda, ¿sí? O sea, entonces usted, digamos, empieza a mirar estos valores de L, los empieza a mirar y pues cuando usted se acerca por este lado, pues sí, efectivamente le están dando los valores acá, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué este límite no existe? Porque cuando usted se acerque por el otro lado y usted empieza a evaluar los valores cerca a, pues cuando empieza a evaluar los valores cerca a, le están dando otro valor que es distinto a L. O sea, entonces usted, por ejemplo, tiene aquí un M. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por este lado se está acercando al número M. Y por este lado se está acercando al número L. Pero ¿qué pasa? Pues cuando usted se acerque a A, pues resulta que L es distinto de M. Entonces uno habla acá de que existen los límites laterales, pero que no existe el límite, el límite en general, pues digámoslo así. ¿Sí? O sea, el límite pues total cuando tiende a A. ¿Es claro esto? ¿Es claro esto? Sí. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues cuando yo estoy en varias variables, o sea, cuando yo empiezo a trabajar en varias variables, ¿qué ocurre? Pues va a ocurrir que yo tengo aquí a X, aquí tengo a Y y aquí tengo a Z. ¿Sí? Entonces aquí tengo X, Y, Z. Pero entonces, como yo estoy hablando de funciones de varias variables, entonces yo estoy hablando de una función que depende de un punto en el plano, o sea, porque pues ya las funciones de varias variables pues ya no dependen de uno solo, pues resulta que si yo tengo aquí el punto XY, para acercarme a este punto XY yo tengo muchas formas de hacerlo. ¿Cómo así que yo tengo muchas formas de hacerlo? Claro, porque es que en este caso, en el caso acá que yo estoy mirando para funciones de una variable, pues cuando yo lo estoy mirando para funciones de una variable, pues simplemente me puedo acercar por dos lados, o por la derecha o por la izquierda. ¿Sí? Y si me acerco por la derecha o por la izquierda, pues listo. No hay ningún problema. Pero entonces acá resulta que pues yo me puedo acercar también por la derecha, bueno, por la izquierda y por la derecha. Pero también me puedo acercar por debajo o por encima. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? O aquí diagonal, o por muchos lados. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para determinar si un límite de varias variables existe, habría dos caminos, digamos, o sea, o habría dos formas, mejor. Determinar si no existe, determinar que no existe, usando dos trayectorias, esto es lo que llaman trayectorias. Determinar que no existe usando dos trayectorias distintas y viendo que me da un distinto resultado, tal cual como hicimos aquí arriba para determinar que este no existía. Entonces pues la misma historia con este, digamos, entonces usted puede tomar dos trayectorias que le determinan que el límite no existe. Sí, o sea, ¿por qué? Porque usted toma esas dos trayectorias y resulta que al tomar esas dos trayectorias pues el valor del límite le dio distinto. ¿Sí me entienden la idea?
Mire, póngale cuidado. Cuando usted estaba en una función de una variable, que es esto que tengo acá, para usted acercarse al punto en el dominio de la función, recuerde que cuando yo tengo funciones de varias variables, pues el dominio de la función ya son dos puntos que son dos variables independientes, ¿sí? Como mínimo. Pueden haber 3, 4, 5 variables independientes. Cuando usted lo hacía en una variable, usted tenía una sola variable independiente. Esa variable independiente pues se estaba moviendo en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Listo, entonces usted se acercaba tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces usted se acercaba por la izquierda, por la derecha, listo. Era la única forma de acercarse a A. ¿Qué pasa? Resulta que ya su punto no está solo limitado al eje X. Su punto no está limitado solo a moverse en el eje X, sino que su punto ya se va a mover en el plano cartesiano. ¿Sí? Su punto ya se va a mover en el plano cartesiano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pues porque el dominio de la función pues es un punto X, Y. Entonces ya a ese punto X, Y, ya usted se va a poder acercar de muchas formas. Sí, no solo por la izquierda y por la derecha, sino que se puede acercar por arriba y por abajo, diagonal, como quiera. Hay infinitas formas de acercarse al punto. ¿Me entiende ahora sí la idea? Sí, señor, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que pues para determinar si un límite existe o no existe, pues ya es más complicado. ¿Por qué ya es más complicado? Pues porque puede haber por ahí una trayectoria que sea un poco difícil de ver, y esa trayectoria un poco difícil de ver pues no permite observar pues cuál es si el límite existe o no existe, ¿sí? Entonces, ¿uno qué hace? Cuando tiene un límite, por ejemplo, como este estilo, o sea, que tiene, por ejemplo, vamos a acercarnos al punto 0, 0. O sea, noten que la notación es muy parecida, o sea, la notación no cambia mucho, o sea, no es muy difícil entender la notación del límite de varias variables, porque pues al final es muy parecida. Solo que pues claro, hay que tener en cuenta lo que les digo, ¿no? Toda la implicación que tiene reescribir esto así, o sea, que se puede acercar por infinitas trayectorias. Entonces tiene que el límite del punto X, Y cuando tiende a 0, 0 de, por ejemplo, seno de x cuadrado más y cuadrado sobre 3x cuadrado más 3y cuadrado, por ejemplo, este límite. Si yo quisiera calcular el valor de este límite, pues bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mirar? Tengo que mirar a dónde me estoy acercando. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si esta función se pueda graficar. Venga a ver si sale. Sí, yo creo que sí. Entonces vamos a abrir aquí GeoGebra y vamos a mirar la función. ¿A qué me refiero con todo eso de acercarme al punto? A ver, entonces vamos a poner acá seno de x al cuadrado más y al cuadrado dividido entre 3x al cuadrado más 3y al cuadrado. Miren, esa es la función. Hay un poco como, parece así la calle cuando termina de llover, es un poco como de parches de agua. ¿Sí? Bueno, esa es la función y yo me estoy acercando. Ojo, porque esto es importante, o sea, yo tengo la función ahí, sí, tengo la función ahí, pero yo me estoy acercando al punto 0, 0 en el plano XY. Bueno, no sé si alguna vez habían visto GeoGebra, pero bueno, para quien no lo ha visto, el eje rojo es el eje de las X y el eje verde es el eje de las Y, ¿sí? Entonces estoy mirando en el punto 0, 0
¿Qué le ocurre a la función? Entonces, pues aquí tengo la función, la voy a volver a graficar. Ignoro este punto que salió ahí, que no va. Entonces, yo estoy mirando en el dominio de la función el punto 0, 0, pero ¿qué está pasando? Pues cuando yo miro al dominio de la función en el punto 0, 0, pues veo que la función pues tiene un valor ahí. ¿Sí lo ven? Que parece que es como 1, ¿no? No, pues es menos que 1. Pero es un punto que tiene la función. ¿Sí lo ven? O sea, la función tiene límite. ¿Por qué la función tiene límite? Al menos gráficamente, eso hay que comprobarlo, pero al menos gráficamente sabemos que tiene límite porque, pues, si usted se acerca a 0, 0 por cualquier lado, voy a quitar otra vez la función, o sea, usted se acerca a 0, 0 por el eje X, por el eje Y, aquí haciendo una trayectoria, por ejemplo, por una función Y igual a X, por una función Y igual a X al cuadrado, o así por este lado, o sea, por cualquier lado que usted mire este punto, que está en el dominio de la función, y usted lo mira en la gráfica, pues cuando lo mira en la gráfica, pues usted puede ver que, digamos, todos los caminos, independiente de por cualquier lado lo tome, todos los caminos que usted tome, pues están llegando más o menos al mismo punto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Bueno, entonces, de esa manera entonces podemos decir que podríamos decir que el límite existe, ¿sí? Pero entonces la pregunta es, bueno, profesor, pero usted no estaba diciendo que puede existir alguna trayectoria que determina que ese límite no existe. Pues bueno, ahí vienen las técnicas. Una de las técnicas, cuando usted tenga x al cuadrado más y al cuadrado dentro de un seno, dentro de un coseno, lo que sea, pues es hacerlo por coordenadas polares. Entonces, como usted ya sabe que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, entonces usted puede reescribir este límite, ¿sí? Y además, pues usted también tiene que ver que pues si xy tiende a 0, y usted está diciendo que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, pues claramente r también se debe ir a 0, ¿sí? ¿Es claro eso? ¿Es claro eso o no? Profe, una pregunta, cuando por ejemplo x, y tiende a otro número diferente de 0, r también tiene que ser ese número o siempre va a ser 0. No, puede ir a otro número. Por ejemplo, no, pero aquí lo escribí mal. No, por ejemplo, si xy, otro caso, ¿no? No es este límite. Si xy tendiera, por ejemplo, a 3, 5, entonces r ¿a dónde va a tender? Pues r tendería 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, o sea r tiende a 28. ¿Sí? ¿28? No, ¿cuál 28? 34. ¿Sí me entiendes? O sea, depende de la relación que usted esté haciendo acá. Si usted está diciendo que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, incluso toca hacer r al cuadrado. Sí, entonces, digamos, x al cuadrado, entonces a usted le queda 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Sí, entonces 3 al cuadrado es 9, más 5 al cuadrado, pues 9 más 25 es 34, o sea que r tiende a esa raíz de 34. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Entonces, si xy, pues en este caso tenemos que xy tiende a 0, 0. Entonces, si xy tiende a 0, 0, pues r se va para 0. ¿Sí? ¿Por qué? Pues usted lo evalúa. ¿Esto qué implica? Bueno, implica entonces que el límite, cuando xy tienda a 0, 0, de seno
de x cuadrado más y cuadrado sobre 3x cuadrado más 3y cuadrado, usted lo va a poder reescribir, o sea, este x cuadrado más y cuadrado se lo va a poder escribir como r cuadrado. Entonces le va a quedar límite cuando r tienda a 0 de seno de r cuadrado sobre 3r cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor profe. Bueno. Entonces, cuando usted tenga este límite, bueno, este límite se puede hacer de muchas formas, porque es que ya este límite ya es un límite en una variable. Entonces, pues los límites en una variable son más fáciles de manejar. Pero, bueno, vamos a resolver este límite de dos formas. Entonces, forma 1. Pues, vuelva a hacer una sustitución. Entonces, diga que u es igual a r al cuadrado. Pero entonces, si u es igual a r al cuadrado, pues si r tiende a 0, entonces u tiende a 0 también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces si r tiende a 0, entonces u tiende a 0, pues eso que está implicando, pues eso está implicando que tiene que el límite cuando u tiende a 0 le va a quedar límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre 3u. Usted saca como factor común el 1/3, entonces le va a quedar 1/3 del límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u. Pero usted sabe cuánto es el límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u, ¿cierto? 0/0, ¿no? Sí, es un 0 sobre 0, pero uno ya conoce ese límite. ¿Este límite cuánto da? Se indetermina. No, Infinito. menos. ¿Cómo que infinito? No adivinen. No adivinen porque no estamos en un concurso de adivinanzas. Estamos en un curso de matemáticas. Pues ese límite existe. Y Uno. ese límite da 1. Y eso usted lo demuestra en cálculo 1. Si usted en cálculo 1 hace ese límite y este límite da 1. Mira, hay cosas que, vea, que le soy sincero, que usted debe saber mientras al menos es estudiante de cálculo. ¿Sí? Yo no sé si en la vida esto le sirva para algo. Pero mientras usted sea, bueno, sí, se va a volver profesor. Pero si usted, pues no sé si eso le sirva en la vida, pero de todas maneras, si usted tiene el límite cuando u tiende a 0, de seno de u sobre u es 1, al menos mientras usted sea estudiante de cálculo debe saber esto. Que el límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u es 1 y que el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos coseno de u sobre u da 0. Esos dos límites hay que conocerlos. Hay que sabérselo, a menos mientras sea estudiante de cálculo. ¿Sí? Entonces, este límite le da 1/3. ¿Alguna pregunta? La forma 2. Ah, profe. Esa entonces es la idea. ¿Cómo calcular un límite de varias variables? Pues entonces usted se empieza como a buscar la vida, ¿no? Entonces empieza a decir, no, pero este límite, pues entonces, casi siempre uno usa coordenadas polares para cambiar cuando tenga x cuadrado más y cuadrado. Sí, básicamente para eso es que lo hace. Y en general, pues digamos, usted puede seguir usando varias técnicas. Pero entonces, ¿cuál es la idea con el estudio de límites? La idea con el estudio de límites es estudiar una propiedad muy importante de las funciones que nos va a servir pues para poder esto, ¿cómo decirlo?
caracterizar las funciones, ¿sí? Entonces, una de esas cosas para la que nos van a servir los límites es algo que se llama la continuidad de una función. Continuidad de una función. ¿Listo? ¿Ya vieron qué es la continuidad? ¿Ya hablaron de continuidad o no? No, señor. ¿No? Bueno, ¿qué es la continuidad de una función? Volvemos a una variable. Y volvamos al ejemplo que teníamos antes, al ejemplo con el que hablamos de límites. Mire, muy parecido, ¿no? Entonces aquí tengo un punto A, aquí tengo un punto acá y aquí tengo otro punto. Entonces, la pregunta es, en una variable, ¿esta función es o no es continua? Es continua en ciertos puntos. ¿Cómo así que es continua en ciertos puntos? Pero te lo he dicho que no era continua. Explíquese lo de que es continua o no es continua. ¿Cómo así continua No en es ciertos continua. puntos? No es continua porque el límite por izquierda y por derecha no es el mismo. Listo. O sea, entonces, cuando usted mira la función y la mira por izquierda y la mira por derecha, pues no, el límite no existe. Pero lo que dijo el otro compañero es cierto. O sea, digamos, si yo la miro acá, o sea, yo no la miro en nada, sino que la miro aquí en un punto B, ahí la función sí es continua. Ahí la función sí es continua. ¿El problema dónde está? El problema está en este punto. ¿Por qué? Porque como dijimos ahora, pues cuando usted toma el límite cuando x tiende a A por izquierda, es distinto del límite cuando x tiende a A por derecha. ¿Eso qué está diciendo? Pues que el límite en general de la función en ese punto no existe. ¿Listo? Como el límite no existe, pues la función no puede ser continua. ¿Me entienden la idea? ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Bueno, Que entonces, también está el método ese de pasar el lápiz. pero es que eso no, o sea, sí es cierto. O sea, a uno le dicen eso, o sea, a uno cuando está pequeño, cuando está chiquito, le dicen, ay, si una función es continua, si usted la puede pintar sin levantar el lápiz del papel. Eso es cierto, pero para entender qué significa que sea continua, pero no significa bueno, eso no es una definición formal de la continuidad, ¿sí? O sea, nosotros ya estamos en un nivel donde pues necesitamos definiciones formales de continuidad, ¿sí? O sea, necesitamos entender qué es la continuidad realmente de una manera matemáticamente confiable. ¿Por qué? Porque es que usted le pueden decir, es que la función es continua porque yo la pinté sin levantar el lápiz del papel. Sí, pero es que yo no vi cuando usted hizo el dibujo. ¿Y qué tal que cuando usted hizo el dibujo sí levantara el lápiz del papel? ¿Sí me entiende? ¿Cómo se garantiza matemáticamente que la función es continua? Pues para que la función sea continua tiene que cumplir 3 condiciones. Aquí está la primera, digamos, que la primera es que el límite debe existir. O sea, entonces, definición de continuidad. Uno lo entiende con una variable, entendiéndolo para una variable lo entiende para varias. O sea, no necesita más. Lo primero que usted debe, bueno, en realidad esto es lo segundo. Ahorita hablamos de lo primero. Lo primero es que el límite, cuando x, y tiende a A, B, de f de x, y, debe existir. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la función ya no sería continua.
en una variable, ¿no? Lo que le digo, en dos variables es lo mismo. En una variable, aquí yo ya puedo decir que la función no es continua. La función no es continua. Pues el límite no existe. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces tenemos el primer caso de que listo, la función no es continua porque el límite no existe. Necesito que cumplan tres condiciones. Esa es la primera. Bueno, la segunda en realidad. ¿Cuál es la primera? Pues la primera es eso de que usted estaba hablando de que yo necesito asegurarme que en realidad no levantaron el lápiz del papel. Sí, porque es que decir de que levantaron el lápiz del papel, eso es muy vago. ¿Qué puede hacer para asegurar eso? Pues entonces vuelvo a mi punto A y lo que yo necesito mirar es que ocurra esto. Que no ocurra esto. ¿Qué está ocurriendo ahí? En el punto A. Que para A no está definida. Que en A no está definida la función, exacto. Entonces, ¿qué es lo otro que yo debo garantizar? Que la función esté definida. Que la función esté definida en el punto, o sea, que f de A exista. ¿Listo? Entonces, esta es la segunda condición. Empecé al revés. La primera es, lo primero que usted debe garantizar antes de ponerse a pensar en los límites es que f de A exista. Entonces, necesito que f de A, B exista. Aquí es la misma historia. ¿Listo? Necesito que f de A, B exista. Listo, está bien. Entonces, pero ¿qué pasa? Vamos a asumir que tenemos las dos condiciones. O sea, que yo tengo que espera que esta vaina salió mal. Vamos a asumir que yo tengo las primeras dos condiciones. O sea, que tengo que... Miren, porque yo puede que tenga esto, ¿no? Pero resulta que f está definida en otro lugar. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Qué está pasando aquí? En la gráfica azul. Que el límite y la imagen no son iguales. El límite y la imagen no son iguales. Exacto. Entonces, eso es lo último que yo debo garantizar. Yo debo garantizar que el límite cuando x tiende a de f de x, pues me dé f de a. ¿Sí? Aquí no se está cumpliendo eso. ¿Por qué? Porque en este caso f de a es distinto. F de a es distinto al límite cuando x tiende a de f de x. Porque pues aquí es claro ver que el límite existe, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces, de esta manera, uy, tengo a alguien ahí suspirando, tranquilo, mano, todo bien. Yo sé que el cambio puede ser muy abrupto y la profesora Liliana es muy buena, pero las cosas pasan. El límite ¿qué? Entonces, para garantizar que la continuidad exista, yo debo garantizar que f de a, b exista, que el límite cuando yo me acerque a a, b exista y que el límite pues debe ser igual al valor de f en el punto. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las tres condiciones para que la función sea continua. Límite cuando xy tiende a b de f de xy pues sea igual a f de a, b. ¿Listo?
si yo tengo que esas tres condiciones se cumplen, si f de xy cumple las tres condiciones, anteriores para todo punto xy en el dominio, se dice que f es continua. ¿Claro hasta ahí? Sí, bro. Bueno, entonces vamos a preguntarnos, ¿es la función entonces ejemplo, pero lo van a hacer ustedes? Ejemplo, es la función fxy igual a x cuadrado más xy menos 5 sobre x cuadrado más y cuadrado más 1 continua. Entonces, respóndase esa pregunta. ¿Es esa función continua? Entonces, profesor, ¿cómo determino si una función es o no es continua? Pues bueno, para mirar si una función es o no es continua, pues debe cumplir las tres condiciones. O sea, que f en el punto exista, el límite cuando xy tiende a a, b exista, y que el límite pues sea igual a f en el punto. Entonces, lo primero que hay que mirar es, pues bueno, si esta función se indetermina en algún lado. ¿Qué problemas puede tener esa función? ¿Listo? Voy a dejarlo ahí pensando 3 minuticos. Profesor, no sé cómo mirar si esa función es o no es continua. Pues bueno, mire, usted necesita mirar las tres cosas que le dije anteriormente, ¿sí? Para mirar si esa función es o no es continua, lo primero que hay que mirar es si existe algún punto donde la función no está definida. Eso es lo primero, ¿sí? O sea, entonces lo primero es mirar el dominio de f, ¿quién es? ¿Sí? No sé, el dominio, ¿cómo lo escribían? Dom f, no sé cómo escribían dominio de f. ¿Así? Con el don, profe. Solo el don. Bueno, entonces, vamos a poner la f porque puede tener una o varias funciones. ¿Cuál sería el dominio de esa función? ¿Cómo hicieron para calcular el dominio de la función? Y hay que sacar los límites, ¿no? Pero bueno, es que Sí, profe, depende. se mira en la gráfica, ¿no? En este Sí, puede ser. Podría uno mirar la gráfica. Pero digamos, más que uno mirar la gráfica, cuando usted tiene una fracción o cuando tiene una raíz, lo que debe mirar es dónde pueden haber problemas. ¿Qué significa problemas? Por ejemplo, enano, profe. no, estoy aquí hablando aquí a la derecha. Esto que está aquí a la derecha. Este es el ejemplo de continuidad. No, lo que está aquí a la derecha. Para esta función que está acá. ¿Sí? Estoy hablando de esta función. Entonces, ¿dónde puede tener problemas una función? Una fracción puede tener problemas en que el denominador se haga 0
en algún punto, o sea, entonces la pregunta es, ¿existe un punto XY donde el denominador sea 0? Aquí el No, eso funciona. ¿Por qué? Porque, o sea, siempre que dio positivo, ¿no? O sea, mayores que cero. O sea, Porque al siempre igual va está a más uno. dar, exacto. ¿Estamos de acuerdo en que siempre van a dar valores mayores que 0? Sí, señor profe, en el denominador. En el Sí, denominador. sí, sí. ¿Tiene algún otro problema esa fracción? Pues, profe, el problema que yo vería así es lo de XY. O sea, ¿Qué pasa? tendría dos X, pues no sé, de pronto. En el numerador. Pero es que el numerador no importa, porque es que el numerador puede ser 0. ¿Me entiende? O sea, el numerador puede ser 0. Porque pues al final un 0 en el numerador, pues lo que pasa con un 0 en el numerador es que la función se vuelve 0. Pero de todas maneras, pues 0 existe. ¿Sí? El problema está es con el denominador. ¿Por qué? Porque es que si el denominador es 0, me indetermina la fracción. ¿Estamos de acuerdo? Profe, sí, ya. ¿Sí? Entonces, ¿esa función tiene algún problema? No, esa no. Esa no, ¿cierto? O sea, entonces, No, ¿dónde o cómo determino un lugar donde la función puede que no sea continua? Pues lugares donde la función puede tener problemas. ¿Listo? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con lugares donde puede tener problemas? Pues lugares donde la función, pues dentro de su dominio resulta que hay un punto donde haya un límite raro, una cosa rara. En esta función no hay cosas raras, porque es que resulta que el dominio de f resulta siendo cualquier pareja de números reales. O sea, resulta siendo todos los puntos x, y en R2, tal que, pues, bueno, son todos los puntos en R2. ¿Cómo escribían los dominios? ¿Así? No sé cómo escribían los dominios. Que no quiero crear ahí conflicto con lo que ya les enseñaron. ¿Así lo escribía? Ve, ya creé conflicto. No, va a tocar que alguien me pase fotos de lo que hicieron antes para no cambiarles mucho el idioma, porque si no vamos a tener problemas después porque no me entienden lo que les digo. Creo que hay un PDF, profe, que la profesora iba haciendo y lo subía. Bueno, alguien me puede pasar ese PDF, por favor, para ir mirando. Pues para mirar lo que es notación sobre todo. ¿Listo? ¿Más o menos clara la idea o no? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo de determinar si una función es o no es continua. Bueno, ¿y para qué hacemos todo esto de determinar si una función es o no es continua? Pues para poder entender. Lo que pasa es que cuando una función es derivable, en términos pues de varias variables, pues para uno trabajar resulta que pues las funciones que son derivables pues son continuas, ¿sí? Pero entonces para entender eso pues uno necesita entender primero cuando una función es continua. Voy a poner el siguiente ejemplo. Tenemos la función f de xy igual a x cuadrado menos 4y cuadrado sobre x menos 2y. Es
f de xy continua. Si no, construya una función continua a partir de f de xy. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les pregunto lo mismo. Esa función que está escrita ahí en amarillo, ¿esa función es o no es continua? Ahí sí ya entran en juego los valores, ¿no? De x y y, porque si x es 2 y y es 1, entonces se indetermina. Si x es 2 y y es 1, se indetermina. ¿Por qué? Porque al reemplazarla ahí en el denominador daría 0, ¿no? 2 menos 2 por 1. Sí, profe. Igual pasa con 0. Igual pasa con 0. Listo. Eso, si el punto es 0, 0, si el punto es 1, 2, si el punto es, no sé, 4, 2, por ejemplo, también. 2, 0. No. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué está pasando? Y para algunos puntos la función no está definida. Que para algunos puntos la función no está definida. Listo. Entonces, lo primero que hay que determinar es para cuáles puntos la función no está definida. Ahí encontramos 3. Pero entonces yo necesito saber todos los puntos donde la función no es continua. Entonces le pregunto eso. ¿Para cuáles puntos la función no está definida? Profe, el punto 2,1 puede ser. Sí, ya dijimos el punto 2,1, el punto 4,2. ¿Qué comparten todos esos puntos en común? Que tienen un denominador mayor al numerador. No, más que eso. ¿Que son positivos? Bueno, voy a ponerle un negativo. Voy a ponerle entonces, a ver, si usted tiene x igual a... A ver, pero es que sí es complicado. Venga, le busco un negativo. Le puedo poner un negativo ahí fácil. Ay, ¿cuál le ponemos negativo? A ver, si x es igual a... Y es igual a x medios. Entonces si yo le pongo x igual a 2, x igual a menos 2 menos 1. Profe, que los valores, pues lo que he mirado que el valor de x es el doble de y, ¿no? Eso. O sea, miren el denominador. El denominador dice x menos 2y. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la función, respuesta, ¿no? A ver, mire, la función no está definida, la función no está definida cuando x menos 2y es igual a 0, ¿cierto? Porque se nos hace el denominador 0. O sea, ¿eso qué implica? Eso implica que la función no está definida cuando x sea igual a 2y. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Por eso le decía que yo le puedo dar varios términos donde la función no está definida. ¿Sí? Ahora, la pregunta es... Listo. Ya sabemos que la función
La función puede ser continua en estos puntos. La función puede ser continua en esos puntos. No, esos son los puntos en que nos causa conflicto. ¿Cómo? Ahí es, o sea, esos son los puntos en los cuales nos causa conflicto, o sea que no puede ser continua. Ajá, listo. Entonces la función no puede ser continua en esos puntos. Pero mira, la primera parte de la pregunta ya la respondimos. ¿Es la función continua? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no es continua? Porque algunos puntos no tienen imagen. Listo, exacto. Entonces, esa es la respuesta para la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿la función es continua? No, no porque existen puntos donde la función no existe, no tiene imagen. Listo, excelente, es una respuesta excelente. Bien, entonces, la primera parte ya la respondimos. Dijimos, no por tal razón. Ahora, esta segunda pregunta. Si la función no es continua, entonces construya una función continua a partir de f de x, y. ¿Cómo hacemos para encontrar una función que sea continua a partir de f de x, y? ¿Cuál es el problema que tenemos? El denominador. El denominador. Pero más que eso, el problema que tenemos es que si yo me quiero acercar a la función en cualquier punto donde ese denominador que está ahí esté mal, voy a tener problemas porque resulta que, bueno, yo me puedo acercar ahí a cualquier punto sobre esta recta. ¿Qué debo hacer? Pues debo encontrar entonces el límite. Listo, si yo quiero calcular el límite cuando xy tienda a b de f de xy, donde pues a sea igual a 2b, ese límite no va a existir. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, profe. O sea, si a es igual a 2b y yo tomo el límite no existe. ¿Cómo hago o cómo reescribo la función? Pues vea, mire la ecuación. Usted tiene x cuadrado menos 4y cuadrado sobre x menos 2y. Vamos a empezar a trabajarle a esto. Yo necesito eliminar de alguna manera este denominador que me está resultando problemático, ¿cierto? ¿Cómo podría hacer eso? Profe, ¿no se puede intercambiar ese lugar el denominador con numerador? ¿Cómo así? Lo que está abajo pasarlo arriba y lo que está arriba pasarlo abajo. No, pero no, eso no se puede hacer. No. ¿Podríamos derivar entonces? No, tampoco. Esos son dos sablazos feos. Me avisan, cuando vayan a meter un sablazo de esos, me avisan para cerrar la llamada y que no me vayan a dañar el computador con ese sablazo que le metieron a la pantalla. No. No. Maestro, multiplicarlo por sí mismo, pero cambiando el símbolo negativo a positivo, en vez de que se reste, se suma. No me acuerdo cómo se llamaba esa factorización. Eso se llama racionalizar. No le sirve. Pues sí, eso. Hay otra cosa más fácil. O bueno, pero a ver, racionalizar, ¿será que le sirve? Es que el problema con racionalizar es que de todas maneras le va a quedar ahí el problema. Pues mire, póngale cuidado. Usted tiene aquí x menos 2y.
Usted tiene aquí x menos 2y y aquí arriba tiene x cuadrado menos 4y cuadrado. Estamos de acuerdo en que lo que está aquí arriba, eso que acabé de señalar, eso es una diferencia de cuadrados. Sí. Bueno, y si yo lo escribo como diferencia de cuadrados, si eso es una diferencia de cuadrados, ¿cómo lo puedo factorizar? XY, profe. ¿Cómo? XY. Yo lo puedo factorizar como... Sería la forma a menos b, a más b. Ajá. Y entonces, ¿cómo queda eso? Sería x menos 4y por x más 4y. No, está mal. Porque cuando usted haga eso Menos queda 2y. 16. Pues sí, más o menos. Es x menos 2y por x más 2y. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí o no? Sí, profe. ¿Y después se cancelaría con el de arriba o no? Entonces, ahora sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar este x menos 2y con este x menos 2y. Como yo estoy diciendo que y es distinto de 2x, para quitarme el... Perdón, al revés, que 2y es distinto de x. Sí, porque yo estoy haciendo... En realidad lo que yo estoy haciendo es el límite. El límite cuando 2y es igual a x, ¿sí? Que es donde tengo el problema. Entonces, pues, digamos, yo lo puedo quitar. Entonces eso quiere decir que esa ecuación que está ahí me está dando x más 2y. ¿Estamos de acuerdo? Profe, el x menos 2y no se va con el x más 2y. No, señor. No. No porque es que usted solo puede eliminar, entre comillas, cosas que sean iguales. O sea, es que ¿de dónde viene esto? Mire, ¿de dónde viene esto? Esto viene de una propiedad de fracciones fácil. Que usted tiene, por ejemplo, 8 dividido en 2. ¿Sí? Entonces, usted sabe que 8 dividido en 2, ¿cuánto le da? 4. 8 dividido en 2 le da 4. Y entonces, pues usted podría hacer la división de toda la vida. Pero entonces resulta que lo que usted hace para... Una de las formas para que le dé 4 es factorizar el 8. ¿Y cómo se puede factorizar el 8? Se lo puede factorizar como 4 por 2. ¿Cierto? Dividido en 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Pero entonces, resulta que 2 dividido entre 2 es 1. Entonces, por eso, 2 dividido entre 2 es 1. ¿Y quién quedó? El 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso es lo que se hace aquí. Eso es lo que se hace aquí. Profe, entonces, ¿Cómo? digamos, hay algunas opciones donde hay qué sé yo, 2x menos x y más x. Y se pueden ir esas dos, ¿no? O sea, yo tenía entendido, o no sé si ¿Cómo estoy así? perdiendo ese, o sea, eso sí lo entendí, pero me parece ver que hay ecuaciones en esas en las que si están en el numerador, o no sé si es que están en la misma ecuación, se pueden eliminar un negativo con el positivo. Tengo que mirar. No creo. Yo creo que es un machetazo, pero no sé, toca mirar. Depende, es que depende del problema. No sé, toca mirar el problema, porque es que sí, puede que no, no sé, porque es que no, o sea, es que sin verlo es complicado, ¿sí? Puede que sí, puede que no. Ay, me acordé. Bueno, necesito que por favor, ya que me acordé, me hizo acordar de algo, me hizo acordar de las consultas. Resulta que yo no he hablado de las consultas, ¿no? Entonces yo necesito que por favor me llenen esa encuesta, se la voy a poner en el Teams. Mire, se las voy a poner en el Teams. Vayan ahí y entra a esa encuesta y escoja uno de los horarios disponibles para consulta para pues poder
¿Para poder qué? Para poder programar los horarios de consulta. ¿Listo? Entre ahí y llene las horas que pues le sirvan más. Y pues las que tengan más acogida, pues esas serán las horas de consulta. ¿Listo? Hágame el favor ahí. Ahí en el Teams. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Listo. Yo ya sé que cuando yo tenga que esta función no es continua, pues cuando x sea igual a 2y. Pero ¿qué pasa? Resulta que yo puedo reescribir la función. Entonces yo puedo decir f de xy. O bueno, no vamos a poner f, vamos a ponerle otro nombre. Entonces vamos a ponerle g. Entonces, g de xy yo lo voy a poder reescribir de la siguiente manera para evitarme el problema de la continuidad. O bueno, esta función que está acá sí va a ser continua. X cuadrado menos 4y cuadrado sobre x menos 2y cuando x es distinto de 2y. Y entonces para no, digamos, no alterar la función, yo voy a decir que voy a tomar x más 2y cuando x sea igual a 2y. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta función que acabo de construir, cuando x sea distinto de 2y, o sea, no tenga ningún problema con el denominador, cuando yo no tenga ningún problema con el denominador, pues fácilmente esta función pues será continua. ¿Listo? Y cuando yo tenga problema con el denominador, que es cuando x sea igual a 2y, porque es que si x es igual a 2y, entonces esta fracción se me va a indeterminar, entonces simplemente pues voy a ponerle el valor que me dio de la factorización. ¿Listo? ¿Me entienden lo que acabé de hacer ahí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta está ahí? Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? Entonces, ¿cómo colocaría, pues, de respuesta a eso lo que acaba de colocar? Sí, lo que acabo de colocar ahí. Entonces la respuesta es la función que es continua es o la función continua es esta. Aquí te le dice que es. La función continua es esta. La función continua es esta, listo, ya. Haciendo la cuenta, ¿no? Claramente hay que hacer la cuentica esta. Entonces usted hace la cuentica, y sale. ¿Claro hasta ahí? Listo, profe. Bueno, entonces, si me entendieron ese, vamos a tratar, vamos a ver si se puede, ¿no? Vamos a tratar ¿de qué? Miremos esta función. A ver, denme un segundo. Miremos esta función. O bueno, vamos a hacerlo un poquito más fácil. Determine la continuidad de f de xy igual a f de xy igual a x cuadrado más 3xy más y cuadrado. Aquí solo determine la continuidad, ¿sí? No vamos a escribir la función que sea continua, simplemente determinar la continuidad sobre y menos x al cuadrado. ¿Listo? Vamos a determinar la continuidad de esa función que acabo de escribir ahí. ¿Dónde es esa función continua?
cuando todos los números son superiores a uno, ¿no? ¿Cómo? Cuando todos los números son superiores a uno. No, porque usted puede poner, por ejemplo, x igual a 3 y y igual a 4 y le sirve. Además, ojo porque nosotros aquí trabajamos con parejas de números, ¿no? O sea, uno termina hablando siempre de parejas. Profe, Cuénteme. ¿qué se podría decir que la función es continua cuando el valor de y no sea igual a, o por la raíz, el valor de y no sea igual, pues, sacarle raíz a y no sea igual a x, para que en el denominador no es cero, ¿no? Bueno, que y sea distinto a x al cuadrado. Sí, o sea, que esto que está aquí en el denominador no sea cero. O sea, que la función es continua si y es distinto de x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Entonces, listo. Entonces esa es la idea. Si yo tengo que y es distinto de x al cuadrado, pues la función es continua. Ya, eso es lo único que hay que decir. ¿Claro está ahí? Bueno, Ya entendí, profe. listo. ¿Hacemos un último ejemplo o qué? Claro, profe, sí, señor. Bueno, el último para al menos hacer la definición de derivada. ¿Para qué? O sea, bueno, digamos, yo quería iniciar hoy con derivadas, pero bueno, no pasa nada. Hacemos, digamos, la interpretación de qué es la derivada y la próxima clase pues nos metemos a hacer derivadas parciales. Bueno, entonces, hacer derivadas parciales no es complicado. Bueno, entonces, último ejemplo. Determine la continuidad de f de xy igual a 1
sobre raíz de 1 más x más y. Ay, lo voy a dejar pensando 5 minutos. ¿Listo? O sea, hay que cambiar el paradigma. Sí, o sea, nosotros no estamos hablando de funciones de una variable. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando uno mira las funciones de una variable, pues el dominio de las funciones de una variable pues es el eje x, ¿sí? Entonces pues uno habla solo sobre el eje x. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando uno está hablando de funciones de varias variables, ya el dominio de la función ya no depende solo del eje x, sino que depende de todos los puntos, tanto en el eje x como en el eje y. ¿Sí? ¿Y eso qué implica o qué quiere decir? Eso quiere decir que ya nosotros no solo estamos interesados en los puntos del eje x. Por ejemplo, si pensamos en el ejemplo anterior, ya no son solo los del eje x, sino los que están sobre esa recta. En este caso, yo necesito que se cumplan dos cosas. Necesito que se cumpla que la raíz de 1 más x más y sea distinto de 0 y necesito que se cumpla la raíz. ¿Sí? ¿Y qué necesito para que se cumpla la raíz? Pues necesito que 1 más x más y sea mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí sería, la función es continua cuando los valores de x y y son iguales o mayores que 0. No, más que eso porque vea, usted necesita que y sea mayor que menos x menos 1. ¿Sí me entiende? O sea, usted necesita que esto que está aquí por dentro sea mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para que la raíz exista. Entonces, ¿dónde existe la raíz? Pues bueno, cuando eso ocurre, que 1 más x más y sea mayor que 0. Pero, si 1 más x más y es mayor que 0, entonces yo necesito que y sea mayor que esta recta, menos x menos 1. O sea que, mire, eso sí lo podemos ver en dos dimensiones. Vea, yo necesito que la función sea mayor que y. Entonces yo voy a tomar la ecuación y igual a menos x menos 1. Mire, la función será continua si esta ecuación, esta es la ecuación de y igual a menos x menos 1. Entonces, todo punto donde y, aquí sí toca mirar el eje y, donde el eje y sea mayor a esta recta, o sea, cualquiera de estos puntos, voy a quitar la gráfica 3D que me hace ruido, cualquiera de todos estos puntos que están por encima de esta recta y igual a menos x más 1, menos x menos 1, todos estos puntos, en todos estos puntos la función existe. Eso es lo primero, o sea, en realidad lo que acabé de calcular aquí es el dominio de la función. En realidad esto es el dominio. El dominio de f son todos los puntos. El dominio de f son todos los puntos xy en R2 tales que y es mayor que menos x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No, profe, pues yo estoy aquí. O sea, mire, usted necesita, vea la función. Para que esta función exista, o sea, para que el valor de esta función exista, usted necesita dos cosas. La primera, que el denominador sea distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso sí. Listo. Y además,
como aquí por dentro hay una raíz, para que la raíz exista, usted necesita, además de que sea distinta de cero, necesita que lo que está por dentro de la raíz sea mayor que cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Para que eso ocurra, entonces yo resuelvo esta desigualdad que tengo aquí subrayada en amarillo. ¿Y qué dice esa desigualdad que tengo subrayada en amarillo? Dice que 1 más x más y debe ser mayor que 0. O sea que si yo despejo y, yo veo que y debe ser mayor que menos x más 1. ¿De acuerdo? Sí, ya ahora sí. Entonces, eso. Entonces, todos los puntos que cumplen esa condición, ¿cuáles son? Pues todos los que están, todos los puntos, x, y, o sea, todos estos puntos. Por eso era que le decía ahorita de que no depende de los puntos que están en el eje x. Porque sí, usted puede tener los puntos en el eje x, pero este punto, por ejemplo, que no está en el eje x, también va a ser parte de la función. Y ahí la función existe. ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, señor. Listo. Entonces, de esa manera, pues el dominio de f pues será para todos los valores que cumplan esta condición. Esa es la idea. ¿Listo? Esa es la idea. Ahí en ese punto la función será continua. ¿Listo? Listo, bro. Bueno. Más o menos claro todo esto de la continuidad, de los límites, de cómo se calcula eso. Sí, señor, más o menos. Bueno, vamos a finalizar entonces con determinar esto. Vamos a ver unos ejercicios. Vamos a dejar unos ejercicios propuestos para que los hagan, los resuelvan y vamos mirando. Bueno, pues toca esperar aquí que el PDF abra. Mientras el PDF abre, pues listo. Voy a hacer algo. Voy a dejar lista la definición de derivada parcial, o sea, la voy a escribir. ¿Y para qué? Pues para que la próxima clase pues veamos esto, cómo queda la gráfica. ¿Listo? Entonces vea, eso es sección capítulo 12. Ah, pero cierto, no, me acuerdan y le subo este libro. A ver, capítulo 12. Es que entiéndanme, o sea, es que yo ya estoy manejando el otro curso con este libro, ¿sí? Entonces, pues, si me pongo a andar con dos libros, me pierdo. Y me pongo a hacer dos cursos distintos, me pierdo. Súbalo, profe. Me parece a mí que súbalo y nosotros pues. Sí, ahí sí discúlpeme, perdóneme, pero discúlpeme, pero es que me pierdo. Bueno, entonces mire, aquí tiene ejercicios de límites, ¿no? Entonces, estos del 7 al 10 no. Simplemente, por ejemplo, del 1 al 6 lo pueden hacer. Pueden hacer esto 11, 12, 13, 14. Bueno, que este está como complicadito. 15, 16. Ah, pero no hicimos uno por trayectorias. Vamos a hacer uno por trayectorias. Para que vean también cuando uno puede encontrar un límite que no existe. Mira, por ejemplo, este 16. Este 16 es un ejemplo de un límite que no existe. Vea, por ejemplo, aquí, antes de eso, vea, del 29 al 52, pruebe donde la función es continua, ¿sí? Entonces, lo que estábamos haciendo ahorita. Entonces, revisar, por ejemplo, mire este 43. Entonces, revisar dónde la raíz existe, dónde la raíz no existe, y de acuerdo a eso, pues determinar si la función se puede o no se puede convertir en una función continua. ¿Listo? Bueno, hay ejercicios varios, pero entonces pensemos en este ejemplo 16. Se me iba a olvidar eso. Mire, por ejemplo, ¿qué pasa con esta función? F de xy igual a f de xy igual a, es que esto es lo primero que yo hago, pero x cuadrado y cuadrado sobre x a la 4 más y a la 4. Mire, ¿qué pasa con esta función? Vea, por ejemplo,
Yo quiero determinar, primero que todo, pensemos en la continuidad, ¿sí? Pensemos en esta función. Para que esta función sea continua, usted debe garantizar que x a la 4 más y a la 4 es distinto de 0. Pregunto, ¿eso se cumple o no se cumple? O para qué, mejor la pregunta así, ¿para qué valores de x y y eso que está ahí se cumple? O sea, ¿dónde se puede determinar esa función? ¿Me entiende la pregunta? No, profe, no entendí. Mire, póngale cuidado. Usted necesita mirar si esta función es o no es continua. Para mirar si esa función es o no es continua, pues hay que mirar los puntos donde posiblemente el límite no exista. ¿Qué pasa? Cuando usted tenga el punto 0, 0, xy igual a 0, 0, yo creo que es claro ver que la función se indetermina, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Pero en cualquier punto distinto a 0, 0, usted tiene que la función sí existe. En cualquier punto distinto a 0, 0, la función sí existe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica que si yo tomo para todos los puntos distintos a 0, 0 que la función sí existe, que hay que mirar qué pasa con el límite cuando xy tiende a 0, 0. O sea, nosotros ya sabemos que ese punto ahí no existe, ¿sí? Entonces, aquí es donde está el detalle, y menos mal nos salió este ejemplo, porque resulta que este es un ejemplo de un límite que se calcula por trayectorias. ¿Qué significa que se calcula por trayectorias? Significa lo siguiente, vean. Aquí al principio yo les explicaba que yo necesitaba garantizar, para que el límite existiera, yo necesitaba garantizar que por cualquier trayectoria que yo me fuera, o sea, que cualquiera fuera el camino que yo tomara, el valor de la función debe ser el mismo, ¿sí? E hicimos este ejemplo donde pues les decía, bueno, yo me puedo acercar a 0, 0 por cualquier lado, y resulta que si yo me acerco a 0, 0 por cualquier lado, el límite de la función existe. Aquí no pasa eso. ¿Por qué? Porque mire, yo puedo tomar, vea, si yo tengo este límite x cuadrado y cuadrado sobre x a la 4 más y a la 4, mire, fácilmente yo puedo encontrar dos trayectorias que pasen por 0, 0. ¿Qué significa dos trayectorias que pasen por 0, 0? Pues tomar por ejemplo la función y igual a x. La función y igual a x pasa por 0, 0, porque si x es 0, entonces y es 0. ¿Estamos de acuerdo? O si, ¿sí? O la función y igual a 2x también cumple, porque es que si x es 0, pues y será igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que si yo hago este cambio de variable, o sea, yo digo que y es igual a x y yo digo que y es igual a 2x, puedo reescribir ese límite que está ahí en amarillo. Y mire qué ocurre. Si y es igual a x, entonces el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x cuadrado y cuadrado sobre x a la 4 más y a la 4, y yo hago ese cambio de variable a y igual a x, yo voy a tener después que el límite
cuando x tiende a 0, o sea, voy a cambiar a y por x. Eso quiere decir que aquí me va a quedar x al cuadrado por x al cuadrado. Sí, o sea, donde está y pongo x. Y aquí me va a quedar x a la 4 más x a la 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, mire, esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x a la 4 en el numerador y en el denominador me va a quedar 2x a la 4. ¿Cierto? Sí. Bueno, cuando Sí. yo quite el x a la 4 con el x a la 4, porque estoy en un límite de toda la vida, esto me va a dar un medio. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Sí, profe. Pero mire qué pasa. Pero mire qué pasa. Si y es igual a 2x y hago la misma historia, entonces yo digo acá, hago el cambio de variable aquí por y igual a 2x, donde está y pongo 2x, entonces me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de qué? De x al cuadrado, donde está y pongo 2x, entonces me queda 2x al cuadrado, y en el denominador me queda x a la 4 más 2x a la 4. Reescribamos esto. ¿Cómo me queda reescrito eso? Lo que hay esas potencias. X al cuadrado por 4x al cuadrado. Entonces va a quedar 4, va a quedar El numerador. 4x a la 4. 4x a la 4. Sí, pues x cuadrado por x cuadrado, pues x a la 4 y 2 al cuadrado 4. ¿De acuerdo? 8x a la 8 entonces. No. No. 2 al cuadrado que es 4. Y x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado por x al cuadrado es 4x a la 4. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, profe. Entonces queda 4x a la 4 y aquí en el denominador me va a quedar x a la 4 más 4x a la 4, pues es 5x a la 4. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? O sea, esto me da 4/5. ¿Sí? ¿Qué pasa? Un medio es igual a 4/5. No, es igual. ¿Qué quiere decir eso entonces? Bueno, pues eso le está diciendo que el límite no existe. ¿Y por qué el límite no existe? El límite no existe, pues un medio pues es distinto a 4/5. ¿Qué quiere decir eso? Que usted encontró una trayectoria donde el límite le dio un medio y en la otra trayectoria el límite le dio 4/5. De esa manera usted ya puede concluir que el límite no existe. ¿Claro hasta ahí todo lo que he dicho? Tengo una duda. ¿Qué pasó? Ahí donde usted puso 5x a la 4, no daría Ah, sí, sí, sí. 16. No haría 16 porque 4 por 2 es 16. No, porque No haría 2 a la 5, 4 es haría 16. Sí, sí, es 17. 17. Sí, profe, eso le iba a preguntar.
17. Gracias. 17x a la 4. Era para ver si estaban atentos. No importa, de todas maneras pues son distintos. Sí, pero sí, hay que hacer la cuenta bien. 4 sobre 17. ¿Listo? Preguntas, dudas, quejas, comentarios, sugerencias. Profe, ¿usted nos puede hacer el favor de subir este PDF? ¿El del libro? No, el del libro y este que hizo en clase, profe. Bueno, voy a ver, voy a mirar, es que a veces sale, a veces no sale. Listo, yo lo subo. Me acuerdan, Listo, que a mí me olvida. Muchas gracias. Listo. Bueno, ¿cuándo nos volvemos a ver? ¿El lunes? Ah, sí, el lunes a las 10. Sí, profe, el lunes. Sí, señor, el lunes. Bueno, listo, pues no fue más. Y pues de ahora en adelante, próxima clase, ya toca empezar a meternos ahora sí con derivadas. ¿Sí? Entonces, próxima clase de derivadas parciales, regla de la cadena. Eso sale todo en una sola clase, eso no es tan complicado. Derivar parcialmente es muy fácil. Entonces, pues ya uno habla de derivadas de varias variables, pues de orden superior, segundas derivadas parciales y eso. Eso no se demora una hora entendiendo eso. Y hacemos regla de la cadena para ya empezar a hacer problemas. ¿Listo? El quiz es la otra semana, ¿no? Ya la otra semana. Entonces, pues bueno, el lunes. Ay, pero es el lunes. Bueno, Sería dentro de 8 días. El lunes les confirmo cuándo hacemos ese quiz, porque pues de todas maneras como es el cambio ahí de profesor y eso, pues yo entiendo. Ahí cuadramos ese quiz, ¿listo? Mira, a ver qué hacemos. Bueno, nos vemos, que me les rinda, cuídense mucho. Listo, profe, hasta luego. Listo, profe, hasta luego. Profe, hasta luego. Listo, profe, hasta luego, nos vemos.